El Evangelio del Día con Monseñor Rodrigo Urbina. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía, y él les hablaba. Al pasar, vio a Leví, Mateo, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en la casa de Leví, muchos publicanos y pecadores en la mesa se sentaron junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces los escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a los discípulos: «¿Por qué su maestro come y bebe en compañía de pecadores y publicanos?» Jesús, habiendo oído esto, les dijo: «No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Hermanos, Leví, el que es llamado por Jesús para que lo siga, es el mismo Mateo. Aunque San Lucas y San Marcos no quieren llamarle Mateo por honra del evangelista, pero San Mateo se llama Mateo y es publicano, para demostrar a los que lo lean que ningún convertido debe desconfiar de la salvación, puesto que él mismo se ve transformado de repente de publicano en apóstol. Sígueme. Cuando escuchó esta invitación, pensó inmediatamente: sí, todo estaría arreglado. Pero pronto comprendió, Leví, que seguir a Jesús exige una cadena continua de siempre sí. No es una llamarada de tusa o de petate, como decimos popularmente en mi natal Nicaragua, es decir, una llama efímera, sino que hay que mantener siempre ese sí en todos los momentos y las circunstancias que conlleva el discipulado cristiano. Esto vale para todos los cristianos, no solamente para las almas consagradas o los sacerdotes, para todos. Cada mañana, desde que nos levantamos, tenemos que mantener ese sí, porque la vida, las circunstancias, nos va a pedir mantenerlo, si es que realmente queremos permanecer fieles al Señor. ¿Dónde estaba Leví cuando fue llamado por su maestro? Estaba sentado a la mesa. Este publicano, sentado en el banco o en el mostrador de los impuestos, estaba, y escuchen bien, en peor situación que el paralítico que yacía en su camilla. ¿Saben por qué? Sencillamente porque aquel paralítico sufría parálisis en su cuerpo. En cambio, Leví
sufría esa parálisis en su alma. El primero tenía deformados sus miembros a causa de la parálisis corporal. El segundo era el conjunto de su persona que estaba a la desbandada. El primero yacía prisionero de su carne. El otro estaba sentado, encadenado, cautivo de su alma y de su cuerpo, a causa de la ambición, a causa de la codicia. Así es cuando el Señor cura y llama para que suelte aquello que le impide ser libre, como es la ambición y la codicia, que lo ata completamente. Nadie absolutamente puede liberarse por sí mismo de aquella pasión dominante. Solamente Cristo rompe las cadenas que nos atan y que no nos permiten ni salud espiritual ni libertad. Lo siguió. ¿Por qué el publicano, pareciendo más culpable, recibe un don más elevado? Fíjense ustedes, lo convirtió en uno de los apóstoles. Él llega enseguida a ser apóstol. ¿Por qué se le conceden más gracias a este? Porque según la palabra del apóstol San Pablo, que es también iluminada por el Espíritu Santo, donde ha abundado el pecado, sobreabunda la gracia. Y esto lo tenemos que tener muy presente antes de juzgar y condenar a los pecadores. Pecadores somos todos. Lo decimos del diente al labio, es decir, nada más que con palabras. Pero mientras no sintamos arrepentimiento y vergüenza por el pecado y la pasión que nos domina y nos humilla, no va a ser posible soltar aquellas cadenas del cautiverio que nos tienen esclavizados. Hay algo aquí muy importante también que vale la pena subrayar, destacar, y es que Jesús comía con los pecadores y con los cobradores, con los publicanos, con los más despreciados por la cúpula religiosa de Israel. ¡Cuánta hipocresía! Porque aquellos que conformaban la cúpula religiosa de Israel eran mucho más ambiciosos seguramente que el mismo Leví. Lo que pasa es que hacían las cosas más finamente y solapadamente. ¿Acaso no podemos pensar que lo mismo está pasando hoy con la cúpula religiosa contemporánea? Y no solamente con la cúpula religiosa, podemos decir protestante, que exige constantemente el diezmo a sus seguidores, pues también hay maneras muy finas, solapadas, de exigir y de extorsionar por la fe sencilla del pueblo para sacarle el último centavo. Jesús comía con los pecadores, con los despreciados por aquella cúpula religiosa. Dios es acusado de abajarse hacia el hombre, de sentarse cerca, dice San Pedro Crisólogo, sentarse cerca y codo a codo con el pecador, de aquel que tiene hambre, de aquel que debe de buscar la conversión, y que aquel que es Jesucristo es el único que se la puede conceder. Por eso se dice que Jesús tiene hambre y sed de la conversión, del retorno de nosotros los pecadores. Cristo vino a dar la vida, ha venido por los que estamos enfermos,
ha venido por los despreciados, por los marginados, por los que no cuentan. Ya así lo decía aquella profecía mesiánica de Isaías. Vino a anunciar el evangelio a los pobres. ¿Cómo se resucita realmente? Se resucita siendo libre, siendo señor de las cosas, y no que las cosas nos tiranicen y nos esclavicen. Es esa pequeña resurrección importantísima del diario vivir, en el ir soltando las cosas materiales, que nos va preparando convenientemente a la definitiva resurrección, cuando dejemos este mundo que nos ha atado y que nos ha golpeado. Sí, ¿quiénes eran aquellos cobradores de impuestos? ¿Quiénes son estos pecadores? ¿Quién es un pecador? Sino aquel que rechaza verse como tal. Esto es lo peor que nos puede pasar. ¿Quién es el injusto? Sino aquel que se cree justo. Esto es lo peor que nos puede pasar. Pensar que usted y yo estamos por encima de los demás, que somos santos, que somos humildes, que somos buenos, cuando desde el momento mismo que uno comienza a considerarse así, inmediatamente se está poniendo muy por debajo de los publicanos y de los pecadores. Vamos, fariseo, confiesa tu pecado y podrás venir a la mesa de Cristo. ¿Saben ustedes quiénes somos los corazones más duros que nos cuesta tanto confesar nuestro pecado y nuestra vergüenza? Los que estamos más cerca muchas veces de lo sagrado. Sí, sin embargo, Cristo vino siempre por todos, por ti y por mí. Vino por Leví y vino también por estos escribas de la secta de los fariseos. Y vino también por el corazón enconado, lleno de odio, que incluso siendo alma consagrada, se ha acostumbrado tanto a la ambigüedad y a la doble vida. Jesús nos llama a todos a la conversión. A algunos nos quiere sacar de la usura, de la codicia, de la ambición, del poder. A otros nos quiere sacar de la mentira, de la pereza, de la lujuria. Pero la verdad es que así como Leví estaba atornillado a aquel banco de cobrador de los impuestos, así también mi alma y la tuya está atornillada y clavada a una pasión que nos domina y que solamente Cristo podrá hacernos superar y puede romper esa cadena. Lo peor es no reconocernos pecadores. Lo peor es pensar que somos impolutos, que somos humildes, cuando la realidad, hermano, es totalmente lo contrario. Lo peor que nos puede pasar es acostumbrarnos a vender santidad cuando carecemos completamente de la misma. No lo olvidemos. No son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. No lo olvidemos. Jesús no vino a buscar a los sanos, a los justos. Jesús vino a buscar a los enfermos, a los pecadores. Esta ha sido la obra que Cristo llevó a cabo, llamando a Leví. Le ha devuelto su verdadero rostro y ha hecho de él un hombre nuevo. Dice San Ambrosio de Milán, es también por este título de hombre nuevo que el antiguo publicano ofrece a Cristo un banquete, porque Cristo se complace en él y merece tener su parte de su felicidad, estando con Cristo. Desde aquel momento lo siguió feliz y mantuvo su primer sí hasta derramar la sangre
por su divino Maestro. Aprendamos tú y yo por la gracia a reconocernos sucios, enfermos y pecadores, pero no del diente al labio nada más, no por mera conveniencia para que se compadezcan de nosotros, sino con intención de decirle al Señor: ayúdame, sácame de este fango, sácame de esta fosa, sácame de este pantano en el que me hundo cada vez más y sin ti no podré vencer y no podré salir victorioso. Amén.